Bueno, damos la bienvenida entonces a Sonia Robles, desde Baltimore, y que nos va a presentar, ¿no es cierto?, su trabajo. Muchas gracias. Perfecto, pues muchísimas gracias. Sí pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Sí la pueden ver, qué bueno. Muy bien, muy Ah, bien. muy bien, sí. Pues muchas gracias por la invitación. Sí, estoy totalmente de acuerdo que espero que este pueda ser como el principio, ¿no? De algo. Yo creo que tal vez lo podemos platicar, ¿verdad? Después, mi nombre, ¿verdad? Como acaba de decir el profesor, ¿verdad? Es Sonia Robles. Yo enseño en el Departamento de Historia de la Universidad de Delaware, pero como puse, ¿verdad? En el chat, yo no vivo, ¿verdad? En ese estado, vivo en el estado que está, ¿verdad? Junto a ese por razones familiares, ¿verdad? Pero está muy cerca. Entonces, les estoy hablando, ¿verdad? De mi oficina, ¿verdad? En mi casa, ¿verdad? Como muchos estamos trabajando, ¿verdad? En casa o hemos estado, ¿verdad? Trabajando en casa. Y les voy a compartir varias cosas hoy, hoy en la mañana. Primero voy a hacer como una breve introducción de no solo pues de mi trabajo, ¿no? Pero también un poco como que del proceso, ¿no? De historia. Les voy a hacer unas preguntas, después más me voy a enfocar más en el tema. Como ustedes ya saben, ¿verdad? Nosotros como investigadores, como historiadores, ¿verdad? Estos temas son muy importantes, ¿no? Es algo como que se queda con nosotros, es como por vida, ¿no? Uno de mis asesores me dijo, es más importante el tema que eliges que la pareja, ¿no? Que eliges, porque, porque el tema se queda contigo toda tu vida, ¿no? Y tal vez te vas a divorciar o quién sabe qué te va a pasar, ¿verdad? Pero el tema, ¿verdad? Que eliges es tuyo, ¿no? Y es como parte de tu identidad. Tal vez eso es un poco un poco como que dramático, pero es cierto, ¿verdad? Después voy a explicar un poco del contexto histórico. Yo creo que para los que leyeron, ¿verdad? La introducción, eso es algo que sí fue parte, ¿no? Que sí como que y puse ahí, ¿verdad? Hablando más sobre la historiografía, ¿verdad? En la introducción, pero voy a explicar un poco del contexto histórico del tema, ¿no? De mi investigación. Después voy a compartir unas conclusiones. En realidad hay muchas, ¿verdad? Pero elegí 6 conclusiones. Tengo diferentes imágenes, ¿verdad? En las diapositivas pues, que espero que ayuden, ¿no? Como que para explicar un poco más. Yo sé que ustedes solo tienen la introducción del libro, ¿verdad? Y no es que es un libro que tenga tantas imágenes, ¿verdad? Pero sí, a veces sí podemos como que sacar, ¿no? Diferentes ilustraciones de los archivos y nos ayudan mucho, ¿no? A complementar los puntos que estamos tratando de resaltar. Y al final voy a abrir, ¿verdad? Si podemos tener tiempo para preguntas, pero también quiero decir que en general si tienen preguntas mientras estoy platicando, ¿verdad? Que las pueden poner, ¿verdad? En el chat o no sé, como que pueden levantar la mano, ¿verdad? Tal vez me puedes ayudar, ¿verdad, Carlos, con esto, ¿verdad? Porque realmente sí, o sea, ya sé que es temprano, ¿verdad? Y que tal vez la dinámica no sé si están acostumbradas a este tipo de dinámica, ¿verdad? Donde se pueden hacer preguntas, pero sí me gustaría, ¿verdad? Que si algo no lo explique muy bien o si tienen alguna pregunta, ¿verdad? Que la puedan hacer. Entonces, una introducción. Yo elegí, ¿verdad? Estas tres diferentes imágenes, ¿verdad? Pues como para resumir un proceso, ¿no? Como que de 1, 2 o 3, ¿no? En la parte de en medio, ¿verdad? En la imagen de en medio pueden ver bueno, mejor tal vez les pregunto, ¿qué es lo que parece esta fotografía en medio? ¿Quién es el valiente y va a platicar o va a decir algo? ¿Qué es esta fotografía en medio?
O la valiente también puede ser. Ah, perdón, la valiente. O el valiente, claro, ambos. El valiente o la valiente. Puede que Sí haya la pueden, valiente con sueño, pero bueno. ajá, sí, sí la pueden ver, ¿no? Esta fotografía, ¿qué dice? ¿Qué es? Eh, sí la podemos ver y parece como una carta, pero tengo dudas por como la iconografía que sale arriba, que me da a entender como si fuera, no sé, como un reporte, pero algo más allá, no es tan solamente una carta. Ok, perfecto, sí, es una fotografía, ¿verdad? Ajá, un Nic- documento oficial, ¿verdad? De una estación de radio, perfecto, Nicolás. Nicolás, sí. Sí, 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 claro, ¿verdad? Aquí lo que vemos, ¿verdad? Es lo que los historiadores, ¿verdad? Pues conocemos, y no solo historiadores, ¿verdad? Pero otros investigadores como estas fuentes, ¿no? Una fuente primaria, ¿no? Como platicamos, ¿verdad? Como explicamos, ¿verdad? Este es efectivamente, ¿verdad? Es un documento oficial, ¿verdad? Oficial, ¿por qué? ¿Verdad? Oficial porque yo lo encontré, ¿verdad? Adentro, ¿verdad? De un archivo, ¿verdad? Del Archivo General de la Nación de México, ¿verdad? Porque ya sé que hay muchos AGNs, ¿verdad? En América Latina, ¿verdad? No solo el de México. Pero esto fue, ¿verdad? Hace más de 10 años, ¿verdad? Si ven en esta caja, ¿verdad? Al lado izquierdo, ¿verdad? De esta imagen, es solo una, ¿verdad? De muchas cajas, ¿verdad? Que pude consultar durante pues más o menos como un año, ¿no? De investigación que hice durante mi tesis, bueno, cuando estaba preparando, ¿verdad? Mi tesis de doctorado. Y sí, o sea, dentro de estas cajas, ¿verdad? De los archivos que pude consultar, ¿no? Es algo que realmente es un privilegio, ¿no? Porque sabemos que podemos hacer muchas cosas, ¿no? Como historiadores, ¿verdad? Pero realmente como que el poder estar ahí, ¿verdad? Sentada, ¿verdad? En este espacio, ¿verdad? Y con estos documentos, ¿verdad? Oficiales, yo por lo menos, ¿verdad? Sí siento que es un privilegio esta oportunidad de reconstruir algo, ¿no? Que es uno de pues de las tareas, ¿no? Que tenemos como historiadores. Entonces, sí, es documento oficial, ¿verdad? Porque es algo que yo encontré, ¿verdad? En el archivo. Y ¿qué es lo que cuenta, ¿verdad? Es una historia, ¿verdad? Y realmente es solo un fragmento, ¿verdad? Una anécdota de muchísimas otras cosas, ¿no? Que puede contar. Yo siempre empiezo, ¿verdad? El semestre cuando estoy dando clases, ¿verdad? De historia, con una definición como que muy breve, pero muy importante, ¿no? De la historia, ¿verdad? La historia ¿qué? Es un relato del pasado. ¿Verdad? Es un relato, es un cuento, ¿no? O sea, si podemos, si queremos, ¿no? Como que decir eso, es una versión de lo que pasó en el pasado y depende mucho en qué, en la interpretación, ¿verdad? Yo tengo una interpretación de la historia, ¿verdad? Que es distinta, ¿verdad? A la de otras personas, ¿no? Y gracias a eso, ¿verdad? Así podemos como que, pues sí, como que así crece, ¿no? La historiografía, diferentes interpretaciones. Sabemos que algunas interpretaciones, ¿verdad? Tienen una política, ¿verdad? Muy específica, ¿no? Por ejemplo, una ideología, ¿verdad? Y otra, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, para mí, ¿verdad? La historia, ¿verdad? Como este relato del pasado, fue importante, ¿verdad? Contar, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasó durante, ¿verdad? Durante esta época de 1930 a 1950, en lo que yo llamé, ¿verdad? La frontera norte de México, ¿verdad? Aquí pueden ver la portada, ¿no? De mi libro, ¿verdad? El libro que aunque fue publicado hace, pues ya van a ser como 3 años, ¿verdad? En 2019, en octubre de 2019 y para mí, ¿verdad? Fue una oportunidad, ¿verdad? De contar lo que pasó, ¿verdad? De contar acerca de, ¿verdad? A través de estos documentos, ¿verdad? De estas fuentes primarias, qué es lo que pasó en esta zona, ¿verdad? Entre 1930, ¿verdad? Y 1950.
Entonces, como pueden ver, ¿verdad? En esta otra imagen, ¿verdad? Realmente la investigación son muchas cosas, ¿no? Y yo me metí mucho, ¿verdad? En los documentos, ¿verdad? De la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, ¿verdad? Lo que llamamos, ¿verdad? Y conocemos como SCOP, ¿no? Así, comunicaciones, ¿verdad? Y obras públicas, obviamente comunicaciones, ¿verdad? Incluye, ¿verdad? El teléfono, ¿verdad? El telégrafo, ¿verdad? La radiotelefonía, ¿verdad? Como podemos ver aquí, ¿verdad? En esta imagen, ¿verdad? Que yo como que pude también consultar, ¿verdad? En el Archivo General de la Nación. Y es una memoria, ¿no? Es como que un relato, ¿verdad? Un resumen de todo lo que pasó, ¿verdad? En la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas. Ahora, lo que pasa muchas veces con los documentos como estos, ¿verdad? Como con las fuentes primarias, es que, ¿qué es? Que son reportes, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que contar la historia, ¿verdad? Porque un reporte es un reporte, ¿verdad? Pero para tratar de saber qué es lo que pasó, ¿verdad? Esto requiere, ¿verdad? Otro tipo como que de interpretación, ¿verdad? O como que nos tenemos que nutrir, ¿verdad? Con otras cosas, ¿verdad? Al mismo tiempo. Entonces, este es como que el tema, ¿verdad? En una visión como panorámica, ¿no? Ahora, ¿verdad? Hablando más, ¿verdad? Como que específicamente de lo que ustedes leyeron, ¿verdad? Y de esta investigación, les quería preguntar sobre una frontera. ¿Qué es una frontera y qué es lo que sabes, ¿verdad? De la frontera México-Estados Unidos? A ver, 3 personas que hablen o que pongan su respuesta, ¿verdad? En el chat. ¿Qué es una frontera o qué es lo que saben ustedes de la frontera México-Estados Unidos? Ya saben que tengo los nombres, entonces si no quieren platicar, yo les... Frontera México-Estados Unidos, ¿qué sabemos? A ver. Ahí están respondiendo por el chat. Ok, Joaquín. Ok, yo creo que una frontera, ¿verdad? Es la línea que separa, ¿verdad? 2 estados, ¿ok? ¿Solo estados o pueden ser otras cosas? ¿Verdad? Una línea, Natalia dijo aquí, una línea divisora, ¿verdad? Que puede ser natural, ¿verdad? O política, ¿ok? Una división, ¿verdad? Imaginaria, ¿ok? Me gusta esta parte, ¿no? Como que imaginaria, Manuel, ¿ok? De territorio. La frontera México-Estados Unidos parece ser especialmente polémica, claro, ¿verdad? Ahora ya, ¿verdad? Mucho, como que se despertaron, ¿verdad? Empezaron a despertarse. Sí. Ya el café, la cafeína como que ya nos está, ¿verdad? Ya está funcionando, ¿verdad? Entes políticos con soberanía, ¿ok? Ok. Catherine Guzmán, una frontera física o imaginaria que separa 2 territorios, ¿ok? Más respuestas, ¿verdad? Se redefinió, ¿verdad? Tras la intervención, perfecto, de Estados Unidos en México. Voy a hablar un poquito de eso en unos momentos. Esta frontera es una de las más transitadas del mundo. Sí, sí y no, ¿verdad? Tal vez no tanto por personas, ¿verdad? Pero sí estamos hablando como que de mercancía, ¿no? Por ejemplo, no solo, ¿verdad? Lo ilícito, ¿verdad? Las drogas, pero también como otras cosas, ¿no? Como que comida, ¿verdad? Materiales, sí, ¿verdad? Y es una frontera muy peligrosa, ¿verdad? No sé si alguien como que no quiere decir eso, ¿verdad? Pero sí es cierto, ¿verdad? Cuando estamos hablando de esta frontera. Entonces, ¿qué es una frontera, ¿verdad? Una línea, ¿verdad? Algo que separa, ¿verdad? Un lugar de otro, ¿verdad? Territorios, estados, ¿verdad? No tiene que ser... no tiene que ser como que algo enorme, ¿no? Como un país, ¿verdad? También hay fronteras en ciudades, ¿no? Por ejemplo, ¿verdad? En condados, en colonias, ¿no? Adentro de nuestras propias ciudades, ¿no? Tal vez. Entonces, sí, ¿verdad? La frontera, ¿verdad? México, Estados Unidos,
realmente es una frontera, una de como que las más como que famosas, ¿no? Si queremos como que usar esta palabra, ¿verdad? Una es una frontera peligrosa, ¿verdad? Son más de 2,000 millas, ¿verdad? Entonces, aún muchísimos más kilómetros, ¿no? Si realmente como que, si contamos, ¿no? De esa manera, empezamos, ¿verdad? De este lado, ¿verdad? Abajo de California, ¿verdad? De Baja California Norte, ¿verdad? De estos estados, ¿verdad? En el lado, ¿verdad? Del oeste, ¿verdad? Y terminamos, ¿verdad? O sea, es una línea, ¿verdad? Que cae, ¿verdad? De esta manera, ¿verdad? Y se termina, ¿dónde? ¿Verdad? En el Golfo, ¿verdad? En el Golfo, en donde el río, ¿verdad? El río que en México conocemos como el río Bravo, ¿verdad? En Estados Unidos lo llaman el río Grande, ¿verdad? El mismo río, ¿verdad? Con dos diferentes nombres, ¿verdad? En donde se vacía, ¿verdad? El río al Golfo, ¿verdad? Cuando estamos hablando de frontera, ¿verdad? Hablamos de qué? De una serie, ¿verdad? De lo que en inglés llaman sister cities, ¿no? Unas ciudades, ¿verdad? Que tienen, ¿verdad? Que hay una, ¿verdad? En Estados Unidos, ¿verdad? Y tiene como que la correspondiente, ¿verdad? El otro lado, ¿no? De la frontera. En México, ¿verdad? O México, Estados Unidos. Cuando estamos hablando de frontera, ¿verdad? También tenemos que considerar, ¿verdad? Que es un lugar, pero no es un lugar, ¿verdad? En donde pasa lo mismo, ¿verdad? Y no es un territorio, ¿verdad? Que es igual, ¿verdad? En la parte, por ejemplo, ¿verdad? Del oeste, ¿verdad? Donde está Arizona, ¿verdad? Donde está el estado mexicano de Sonora, es un desierto, ¿verdad? Y la frontera, lo que han creado, ¿verdad? Y mucho de esto, muchas de estas como que barreras, ¿verdad? De esta como que pared, ¿verdad? Que crearon, todavía existe, pero también es cierto, ¿verdad? Que muchos de los proyectos que empezó, ¿verdad? La administración de Donald Trump, ¿verdad? El expresidente, ¿verdad? De Estados Unidos, muchos como que kilómetros, ¿no? De la pared que él quiso construir, sí han tratado, ¿verdad? También de seguir con esta construcción, pero no han podido, ¿verdad? Entonces, sí existe pared, pero el muro que él quiso, ¿verdad? Como que tratar de construir que según él iba a ser aún más grande, ¿verdad? Sí ha tenido como que dificultades, ¿no? Para ese proyecto, sí ha tenido dificultades como que para seguir adelante. Pero como dije, ¿verdad? Al mismo tiempo, esta es frontera, ¿verdad? Esta es la frontera México-Estados Unidos. Estamos hablando de qué? De un río, ¿no? Y un río en donde es difícil realmente como que poner o sea, si hablamos de esta barrera, ¿verdad? Es difícil poner esto, ¿verdad? Aquí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el río no sigue, ¿verdad? Una línea directa, ¿verdad? Es algo que como podemos ver aquí, ¿no? Hace lo que quiere, ¿verdad? En ese aspecto. Estamos hablando también de una frontera, ¿verdad? En donde es difícil, ¿verdad? Extender, ¿verdad? Esta barrera, ¿verdad? Porque aquí, como podemos ver, ¿verdad? En Tijuana, no pudieron, ¿verdad? Es imposible como que extender, ¿verdad? Esta división, ¿verdad? Está hasta cierto punto, ¿verdad? Como que en la playa, ¿verdad? Y se termina. Al mismo tiempo, ¿verdad? Y esta fotografía me gusta mucho, ¿verdad? Porque explica un poco más lo que entendemos, ¿verdad? Cuando estamos hablando, por ejemplo, de estos tratados, ¿verdad? De libre comercio, ¿verdad? Lo que antes se conocía como NAFTA, ¿verdad? Cuando estamos hablando de este cruce de personas, ¿verdad? Aquí este es el cruce fronterizo, ¿verdad? En esta imagen pueden ver el cruce entre El Paso, ¿verdad? En Texas, ¿verdad? Y Ciudad Juárez en Chihuahua, México. Aquí, ¿verdad? Vemos un puente, ¿verdad? Literalmente, ¿verdad? Un puente entre dos países, ¿verdad? Este puente, ¿verdad? También es un paso peatonal, ¿verdad? No se puede ver muy bien, creo, en esta foto, ¿verdad? Pero sí es posible, ¿verdad? Cruzar a pie, ¿verdad? De un país a otro, ¿no? De una ciudad a otra, ¿verdad? Al mismo tiempo. Y sí es uno de los puentes, ¿verdad? Más transitados, ¿verdad? En Latinoamérica, en Norteamérica, ¿verdad? Claro. Pero, ¿verdad? Como podemos ver, o sea, regresando, ¿verdad? A estos documentos, ¿verdad? De estas fuentes primarias, ¿verdad? Podemos ver que
que explicar la frontera, ¿verdad? Y tratar como que de definir, ¿no? Los espacios como que entre, ¿verdad? Un país y otro, ha sido una preocupación por mucho tiempo, ¿no? Aquí podemos ver, ¿verdad? Este documento es esta fuente primaria, ¿verdad? Que yo conseguí, ¿verdad? En los archivos, ¿verdad? En México, que es difícil, ¿no? Y que fue difícil tratar como que de pensar en estas líneas divisoras, ¿no? Aquí en el caso de México, pero ha sido igual, ¿verdad? Para los Estados Unidos. ¿Alguien tiene alguna pregunta de estas fronteras? No, no sé si han visto, ¿verdad? O alguna vez estas imágenes o pregunta de frontera. Y la pueden poner en el chat, porque creo que prefieren platicar en el chat. ¿No? Preguntas hasta aquí. No, todo está súper claro. Ok, muy bien. Entonces, ¿por qué hablar de fronteras, no? Porque yo, ¿verdad? Lo que ok, perfecto, ok. No habías visto estas imágenes. Sí, es lo que me... alguna vez, ¿verdad? Alguna vez, cuando estaba enseñando en la universidad, es mi tercer trabajo, ¿no? Como profesora investigadora en mi carrera, y yo empecé, en verdad, enseñando en una escuela muy, muy chiquita, ¿verdad? Una escuela como donde tenían 2,000 alumnos. No sé cuántos alumnos tienen ustedes, Carlos, ¿verdad? Pero era una universidad muy pequeña. Esta universidad, no sé cuántos, bueno, tampoco recuerdo ahora cuántos alumnos tiene, pero son muchos más, sí, porque es una de las más grandes, no la más grande en número, la más antigua, sí, de Chile. De Chile, Tiene, ¿verdad? Sí. claro, porque de hecho no tiene nombre, se llama Universidad de Chile, no es una Universidad de Santiago, y era porque era la única universidad hasta hasta el fin del siglo XIX que existía en el país. Y ahora con la masificación de las universidades privadas, ellos tienen más matrícula que nosotros, que la Universidad de Chile. Pero este departamento de historia es el departamento, seguramente es el departamento más grande, que tiene más profesores y profesoras y más estudiantes. Eso sí, tenemos el departamento más grande de historia en la Universidad de Chile. ¿Tú Perfecto. cuando hablas de escuela, hablas de college? Sí, no, Escuela exacto, hablo de universidad, exacto. Entonces, sí. Cuando empecé, ¿verdad? Mi carrera, yo estaba dando clases en una universidad, o sea, todos los departamentos, ¿no? De 2,000 alumnos, entonces, muy, 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 muy chiquita, ¿verdad? Pero, y conocí, ¿verdad? A un profesor de Alemania, ¿verdad? En esa universidad, y fue muy interesante, ¿verdad? Hablando, ¿verdad? ¿De qué? De fotos del muro de Berlín, no en Berlín como propio, no en la ciudad, pero en afuera, ¿no? Por ejemplo, en provincia, ¿no? O en lugares como que apartados, ¿no? De las ciudades, y fue muy interesante, ¿verdad? Porque se podían ver cosas como estas, ¿no? Obviamente no era como que la misma geografía, ¿verdad? Porque no tienen ese tipo de desierto, ¿verdad? Pero sí era una manera, pudimos hacer como que una comparación, ¿no? Entre estas barreras, ¿no? Estas fronteras que están fuera, ¿verdad? Y están muy apartados de las urbes, ¿no? De estas ciudades, y ver la manera en que sí, o sea, en que es una... es algo como que muy visible, ¿no? Y lo tienes como que es muy obvio, ¿no? Lo que están tratando de decir, ¿verdad? Y también es que está afectando, ¿verdad? Al medio ambiente, o sea, si pensamos como que en los efectos, ¿no? Que estamos viviendo, ¿verdad? Hoy en día, ¿verdad? De estos cambios, ¿verdad? Climáticos, ¿verdad? Calentamiento global, cosas así. Estas barreras han sido terribles, ¿no? Para los animales, ¿verdad? La vegetación, todo esto, ¿no? Que está tratando de sobrevivir. Entonces, sí, o sea, si alguien quiere hacer o pensar, ¿no? En esta historia, ¿verdad? Pues esta clase, ¿verdad? Que es una perspectiva global, ¿verdad? O sea, si queremos pensar no solo en frontera México-Estados Unidos y en estas paredes, si queremos pensar, por ejemplo, en fronteras, por ejemplo, Ucrania-Rusia, ¿verdad? Una también de las más peligrosas, o si queremos pensar también en fronteras o en muros, por ejemplo, en Europa, ¿no? Como acabo de decir, antes de 1989, ¿verdad? Cuando se cayó, ¿verdad? El muro de Berlín,
se podía ver, ¿verdad? Cosas así, ¿verdad? En Alemania. Realmente o sea, no es una historia como que solo es de América Latina, ¿verdad? Al mismo tiempo, ¿verdad? Lo que yo, o sea, la investigación, ¿verdad? Que yo hice, ¿verdad? Y la historia, ¿verdad? Que les quiero contar es acerca de qué? Es acerca de estaciones de radio, ¿verdad? En el lado mexicano, ¿verdad? De la frontera. Entonces, lo que yo como que pude investigar, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito más, ¿verdad? De las conclusiones, ¿verdad? Que yo hice, ¿verdad? En mi investigación, ¿verdad? Pero lo que yo pude como que resumir, ¿verdad? Y algo que fue muy claro, ¿verdad? Para mí después de muchos meses, ¿verdad? En los archivos en México, fue que muchas estaciones de radio, ¿verdad? Se fundaron entre 1930, ¿verdad? Y 1950 en estas ciudades en el norte, ¿verdad? Y también en la frontera de México, ¿verdad? Entonces, esta es o sea, se parece, no mucho, ¿verdad? Esta fotografía, ¿verdad? A esta, ¿no? Por ejemplo, de la frontera, ¿verdad? O sea, estamos hablando del mismo espacio, ¿no? El mismo lugar, pero, ¿verdad? Aquí se puede ver específicamente qué. La cantidad, ¿verdad? Las siglas, ¿no? Que utilizaban, ¿verdad? De estas estaciones y también, ¿verdad? Dónde estaban, ¿verdad? Entonces, obviamente, no solo Tijuana, ¿verdad? Pero también, ¿verdad? Ciudades, ¿verdad? Pequeñas como Nogales, ¿verdad? Y también ciudades como que más en el interior de México, ¿verdad? Monterrey, y un puerto, ¿verdad? Muy importante en la historia de México, el puerto de Tampico, ¿no? También en Tamaulipas. Entonces, un poco más sobre el contexto histórico. Alguien mencionó, no sé quién fue, ¿verdad? Creo que fue Catherine, a ver, algo, alguien puso, ¿verdad? Que cuando les pregunté, ¿verdad? Acerca de la historia, ¿verdad? O qué es lo que sabía, ¿no? De esta frontera, ¿verdad? México-Estados Unidos. Alguien puso, ¿verdad? Que Kayili, ¿verdad? No sé si ese es tu nombre completo, ¿verdad? Pero que se redefinió, ¿verdad? Tras la intervención de Estados Unidos en México. Y me encanta, ¿verdad? Esta manera de contar la historia, ¿verdad? Porque esta interpretación, ¿verdad? Es la que vemos, ¿qué? Es la que vemos en América Latina, ¿verdad? En general, especialmente, ¿verdad? Cuando estamos hablando de qué, de la historia de México. Esta intervención de Estados Unidos en México y la manera de decir eso, ¿verdad? No es la manera en que se dice, ¿verdad? Y se cuenta la historia en los Estados Unidos. En Estados Unidos, ¿verdad? Se explica, ¿verdad? Que México tuvo una guerra contra ellos, ¿verdad? Es la guerra México-Estados Unidos. Si pensamos, ¿verdad? Mucho en qué, en la definición de la historia, esto importa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un relato del pasado que depende mucho, ¿verdad? En la interpretación. Entonces, un poco más, ¿verdad? Antes como que para retroceder un poco, ¿verdad? De la guerra México-Estados Unidos, les quiero recordar, ¿verdad? Que este era el territorio, ¿verdad? De México, ¿verdad? En la independencia de México, ¿verdad? Fue en 1821, ¿verdad? Que México, ¿verdad? Ganó esta independencia, ¿verdad? Sabemos que esto es un proceso, ¿verdad? Como muchos procesos de independencia, ¿verdad? No es algo que alguien te da, ¿verdad? Una independencia, aquí no es un regalo, ¿verdad? Es una lucha. Entonces, para México, ¿verdad? Esta lucha, ¿verdad? Empezó, ¿verdad? 1810, ¿verdad? Pero no fue, o sea, no se terminó hasta 1821 y después, ¿verdad? Como que sufrió mucho, ¿no? El país en estas primeras décadas del siglo XIX, pero más o menos ese era el territorio, ¿no? De México. Entonces podemos ver que en esta parte, ¿verdad? De lo que ahora es California, ¿verdad? Arizona, Nuevo México, Texas, por ejemplo, ¿verdad? Que sí era parte, ¿no? Del país, ¿verdad? De México independiente,
pero que era un lugar muy extenso, ¿verdad? Era un lugar muy apartado ¿de qué? Del centro, ¿no? De la capital, no solo de la Ciudad de México, pero también, por ejemplo, de esta zona, ¿verdad? Y esta región donde había mucha plata, ¿verdad? Muchos minerales, ¿verdad? Donde era una zona muy, muy rica, ¿verdad? En ciertos aspectos, ¿no? Para la colonia. Entonces, ¿verdad? Aquí, ¿verdad? Se puede ver en esta imagen, ¿verdad? De esta diapositiva, cómo se explica, ¿no? Esta guerra, ¿verdad? La guerra, ¿verdad? Mexicana. Obviamente esto es en inglés y es una interpretación, ¿verdad? Muy, muy estadounidense, ¿no? Es the Mexican War, ¿no? La guerra mexicana, no es la guerra de intervención, ¿verdad? De los Estados Unidos en México. Pero podemos ver aquí, ¿verdad? En una manera diferente, ¿no? Como que el territorio, ¿verdad? Que México perdió, ¿verdad? A causa, ¿verdad? Como resultado, ¿verdad? De esta guerra, no solo, ¿verdad? Estos estados aquí, ¿verdad? Pero también que también tenemos esta parte de Texas, ¿verdad? Esta parte como que en rojo, que también es importante recordar, ¿verdad? Que Texas, que quiso ser independiente de México y de Estados Unidos, ¿verdad? Al mismo tiempo, por mucho tiempo, ¿verdad? Fue casi una década, ¿no? Cuando esta como que República de Texas, como se quisieron llamar ellos, fueron independientes, ¿no? Entonces, vemos que esta historia, ¿no? De frontera, sí realmente como que empieza en siglo XIX. Yo les quiero preguntar algo, ¿verdad? A ustedes, porque todavía tenemos tiempo, ¿verdad? Sí, todavía hay mucho. ¿Cuándo termina la clase, Carlos? La clase termina 15 minutos para las 10. Ah, ok, perfecto, Sí, muy bien, tiempo, sí. Todavía hay tiempo. Ok, entonces, una pregunta. ¿Qué es lo que pasó, verdad, con los mexicanos? O sea, si nos enfocamos en esta parte aquí, ¿no? De amarilla y anaranjada o naranja, no sé qué palabra utilizan, ¿verdad? Aquí, ¿verdad? Y aquí, ¿verdad? Se pueden ver, ¿verdad? Azul claro, rojo y blanco un poquito. ¿Qué es lo que pasó con la población mexicana que vivía en esta zona después de 1848? ¿Qué creen que pasó con ellos? Ok, probablemente fue. Agustín, ¿por qué piensas eso? ¿Sí? Eh, México perdió los territorios, pero ¿por qué piensas que probablemente fueron expulsados? Porque, bueno, Estados Unidos tiene esta política muy como nacionalista, de que ellos como que son los pobladores de su propio territorio y que luego de esos años empieza este proceso de la fiebre del oro, en donde llega mucha gente del Atlántico hacia el Pacífico a poblar estas regiones. Entonces presumo que tenía esta función en el fondo de como expulsar a la población que ya estaba sentada ahí para que fuera población estadounidense y no mexicana, ni indígena, ni nada que pudiese ser como atentar a los intereses de Estados Unidos. Ok. Alguien, a ver, levanta la mano si estás de acuerdo con Agustín, ¿verdad? O si piensas que tal vez pasó esto, ¿verdad? Después. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con Agustín? ¿Más o menos? Sí, ok, Catherine. Ok, algunos. Ok, gracias. Sí, es Gabriel, ¿verdad? También. Sí, es interesante, ¿verdad? Pensar en esta política como que nacionalista, esta política de que sí, que es una xenofobia, ¿verdad? Como que es anti, ¿verdad? Como que ciertos grupos de inmigrantes, ¿verdad? Es interesante, tal vez no es buena manera de definirlo, ¿no? Tal vez un poco como que triste, ¿no? Porque en el país, ¿verdad? De Estados Unidos, ¿verdad? Estoy hablando como que este país porque yo estoy aquí, ¿verdad? Ahora, ¿verdad? Pero Estados Unidos es un país de inmigrantes, ¿verdad? Pero no actúa, ¿verdad? Y no ha actuado de esa manera, ¿verdad? Porque discrimina, ¿no? Hay ciertos inmigrantes que le gustan, ¿no? Al país más que a
a otros, ¿verdad? Esto lo sabemos, ¿verdad? Y lo hemos sabido. Es algo que la historia, ¿no? Nos puede, nos ayuda a entender mejor. Perdón, Sonia, en eso nos parecemos mucho. Chile también es muy parecido. También es un país de inmigrantes, pero hay inmigrantes, comillas, que les gusta más que otros. Y migrantes que vienen de Europa les llamamos extranjeros, se les llama, y a los que llegan de América Latina les llaman migrantes, como de Venezuela, por ejemplo. O sea, disculpa que haga ese paréntesis, pero es increíble que en eso sí, tristemente nos parecemos. Ajá, sí, exacto. Entonces, sí, regresamos a lo mismo, ¿no? Como que regresamos a estas visiones globales, ¿no? A veces como que nos gusta decir como que esto es una historia única, ¿verdad? Que esto solo pasó aquí, ¿verdad? Pero no es cierto, ¿verdad? Se repiten, ¿verdad? Ciertas cosas en diferentes partes del mundo. Ok, aquí iba a poner algo aquí en el chat, pero antes Natalia puso, creo que perdieron su identidad, ¿verdad? Donde las personas seguían sintiéndose parte del territorio mexicano, ¿verdad? Pero bajo la ley, ¿verdad? Hubieran pasado a ser parte de Estados Unidos, ¿verdad? Y sí, Antonia creo que puso algo que, como estabas mencionando, ¿verdad, Carlos? Que inmigrantes, ¿verdad? Y extranjeros, la manera en que se discrimina, ¿no? Como que solo en palabras, ¿no? En estas, como que en la manera, ¿verdad? En que hablamos, ¿verdad? De los que no son de aquí, ¿verdad? Hasta cierto punto. Muy bien, bueno, en el Tratado de Guadalupe Hidalgo, ¿verdad? Que se firmó en 1848, ese fue el tratado que terminó, ¿verdad? La guerra, ¿verdad? México-Estados Unidos, la guerra de intervención estadounidense, cualquier manera que la queremos definir, ¿verdad? En este tratado, ¿verdad? Los Estados Unidos, ¿verdad? Le pagó, ¿verdad? A México $3,000 por este territorio, ¿verdad? Me gustó mucho, ¿verdad? Que mencionaste, creo que fue, ¿verdad? Creo que fue Agustín, ¿verdad? Esta parte de la fiebre de oro, ¿verdad? Claro, ¿verdad? La fiebre de oro, ¿verdad? Empezó justo, ¿verdad? En 1848, ¿verdad? Y ya para 1849, ¿verdad? La migración como que interna, ¿verdad? Pero también los procesos globales, ¿no? Que hicieron, ¿verdad? A California, ¿verdad? El centro, ¿verdad? De un, ¿qué? De un movimiento grandísimo, ¿no? De una migración que no hemos visto, ¿no? En los Estados Unidos, ¿verdad? Hasta ahora, ¿no? Hasta siglo XXI, porque fue una migración interna, ¿no? Del este, ¿verdad? Al oeste. Sí es cierto, ¿verdad? Que empezó después de este tratado, ¿verdad? Entonces, pensar que México solo recibió, ¿verdad? O que recibió, ¿verdad? 3 millones de dólares por este territorio es triste, ¿no? Porque sabemos las riquezas, ¿no? Que pudieron como que que sacaron, ¿no? Hasta cierto punto de ahí. Pero lo que pasó más que, o sea, y la parte como que quiero, ¿verdad? Resaltar, es que lo que pasó en este territorio, ¿verdad? A los mexicanos, ¿verdad? Que vivían ahí, es que, ¿verdad? Como puso aquí, ¿verdad? Natalia, esto fue cierto hasta cierto punto, ¿verdad? Bajo la ley, ¿verdad? Los mexicanos que se quedaron ahí tenían un año, ¿verdad? Para decidir si se iban a quedar, ¿verdad? Como mexicanos, ¿verdad? O si iban a qué? A ser, ¿verdad? Estadounidenses, ¿verdad? A ser como que americanos, como se conoce, ¿verdad? Tristemente ahora, ¿verdad? En los medios, ¿verdad? Como hablan como si americanos solo son los que viven en Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, bajo la ley tenían un año, ¿verdad? Para decidir. Pero lo que pasó más que nada es que se quedaron ahí, ¿verdad? Muchos. Por ejemplo, en California, ¿verdad? Había los que los llamamos, ¿verdad? Los californios, ¿no? Eran familias de rancheros, ¿verdad? Familias de no tanto, ¿verdad? De jesuitas, ¿verdad? O de personas que vivían en las misiones, ¿verdad? Sabemos que la colonia, ¿verdad? Y que España, ¿verdad? Como que fundó muchas misiones, ¿verdad? A través de la costa, ¿verdad? En California.
pero estamos hablando de californios de familias, ¿verdad? Grandes, familias como la familia de Vallejo, ¿verdad? Por ejemplo, si buscamos, ¿verdad? A este personaje, ¿verdad? En el norte de California, que tenían mucha tierra, ¿verdad? Que eran mexicanos, ¿no? Que hablaban español, que tienen una cultura, ¿verdad? Muy mexicana, que empezaron a perder sus tierras. ¿Por qué? Porque estadounidenses los demandaban, ¿verdad? Como que vivían en sus tierras, ¿verdad? Después de cierto punto, ¿verdad? Si alguien, ¿verdad? Vive en tu tierra, ¿verdad? Y tú no, como que tratas de sacarlo de ahí, ¿verdad? De expulsarlo, tú lo puedes, ¿qué? Tú lo puedes demandar, ¿verdad? Y a través de este sistema judicial, muchas familias perdieron sus tierras, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el sistema judicial, los jueces, ¿verdad? No hablaban español, ¿verdad? Y muchas veces no interpretaron, ¿verdad? Estos documentos en español, ¿verdad? Al favor, ¿verdad? De los que eran dueños, ¿no? De este territorio. Entonces, las familias mexicanas, ¿verdad? Y lo que vemos, y esto ha sido documentado por varios historiadores, ¿verdad? Es una historia triste, pero al mismo tiempo es una manera en que podemos ver la manipulación de las leyes, ¿no? Y la política, ¿no? Como que muy agresiva, ¿verdad? De esta expansión, ¿verdad? Estadounidense hacia el oeste, ¿verdad? Pero ha sido documentado, ¿verdad? Por varios historiadores que los mexicanos, ¿verdad? Que se quedaron ahí, que no es que perdieron su identidad, ¿verdad? Pero perdieron su territorio, ¿verdad? Su poder, ¿verdad? En esta región, pero no perdieron su idioma, ¿verdad? Sus tradiciones, su cultura, ¿no? Hasta cierto punto. Y yo me quiero enfocar en esto y ¿por qué me estoy enfocando? No tanto en esto, porque hasta hoy en día, ¿verdad? Si vemos, por ejemplo, a los mapas, ¿no? Si vemos, y no creo que tengo un mapa que explica eso aquí, ¿verdad? No tanto, ¿verdad? Tengo ¿verdad? Que podemos regresar, por ejemplo, me puedo enfocar en unos minutos, ¿verdad? Pero si vemos la población, ¿verdad? Que habla español en los Estados Unidos se enfocan, ¿verdad? Y se concentran en estas regiones, ¿verdad? Hasta hoy en día, ¿verdad? Están en Texas, ¿verdad? En California, en Nuevo México. O sea, sí hay hispanoparlantes en todas partes, ¿verdad? De Estados Unidos, pero la mayoría, ¿verdad? Todavía, ¿verdad? Se siguen, ¿verdad? Están concentrados, ¿verdad? En estas regiones. ¿Por qué? Porque han estado ahí, ¿verdad? Desde mediados del siglo XIX, ¿verdad? Después de cuando se terminó, ¿verdad? Esta guerra México-Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esa población? Como dije, ¿verdad? Pues como que resumiendo, ¿verdad? Perdieron territorio, perdieron poder, pero, ¿verdad? Continuaron con estas identidades muy mexicanas, ¿verdad? Estas identidades y esta cultura como que adentro de sus casas, ¿verdad? Estas como que prácticas culturales muy mexicanas. Aquí podemos ver qué es lo que pasa con migración, ¿verdad? A los Estados Unidos. Esta diapositiva, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? Muestra algo que acabo de decir, ¿no? Hace varios minutos, ¿no? Como que la inmigración, ¿verdad? A los Estados Unidos, ¿verdad? Si empezamos, por ejemplo, a principios del siglo XIX, ¿verdad? Y hasta, bueno, todo el siglo XIX, ¿verdad? Es como que la mayoría de ¿dónde? De Europa, ¿verdad? Esa migración que le gusta, ¿no? A los estados, ¿no? Porque es blanca, ¿verdad? Porque estas personas tienen habilidades, ¿no? Que tal vez, ¿verdad? Otros migrantes no tienen, ¿verdad? Pero las cosas cambian, ¿no? Al principio del siglo XX, ¿verdad? Después de la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? Y, ¿verdad? Mucho cambia, ¿verdad? Cuando empieza la Revolución Mexicana. ¿Qué es lo que saben ustedes de la Revolución Mexicana? O sea, hablé siglo XIX, ¿verdad? Que había varias personas que sabían algunas cosas, pero ¿qué es lo que sabemos de la Revolución Mexicana? A ver, ¿alguien? Aún no lo hemos visto en este curso. Ok, pero de otras... Algunos sabrán. De otras clases, bueno, ¿cuándo inició la Revolución Mexicana?
Sí, yay, premio. Muy bien, Natalia, ¿verdad? Y si usaste el Google, el buscador, no hay problema, ¿verdad? Porque no hay, no hay premios, ¿verdad? O no hay. Sí, ¿verdad? La Revolución Mexicana, ¿verdad? Empieza en 1910, ¿verdad? Para 1911, ¿verdad? El dictador, ¿verdad? De México, ¿verdad? Porfirio Díaz, el presidente, ¿verdad? Que había estado en poder desde 1876, ¿verdad? En el país, huye, ¿verdad? Él termina su vida en París, ¿verdad? En Francia, ¿verdad? Ahí muere, ¿verdad? Pero empieza una guerra civil, ¿verdad? Al principio, ¿verdad? Empieza una guerra que para muchos historiadores, ¿verdad? No termina, ¿verdad? En 1917, cuando hay una nueva constitución, o en 1920, ¿verdad? Cuando hay un nuevo presidente, ¿verdad? El presidente Carranza. Para muchos no termina hasta mediados del siglo XX, ¿verdad? Perdón. Entonces, esos son problemas, ¿verdad? Para otra clase, ¿verdad? Para otras cosas. Pero para nosotros, ¿verdad? Y para mí, ¿verdad? Si estamos hablando de frontera, de este espacio, ¿verdad? Entre países, en el sur de Estados Unidos, el norte de México, lo que sí importa, ¿verdad? En cuestiones de Revolución Mexicana, es que es la migración que ocurre, ¿verdad? A los Estados Unidos de México, ¿verdad? Si vemos aquí, ¿verdad? En esta gráfica, ¿verdad? La línea, ¿verdad? Es más o menos constante. ¿Hasta cuándo? ¿Verdad? Hasta 1910, ¿verdad? Empieza Revolución Mexicana y, ¿verdad? Muchas personas salen, ¿verdad? De México para los Estados Unidos, ¿verdad? Después de como que 1935, ¿verdad? 40, como que empieza a caer otra vez, ¿verdad? Pero si vemos qué es lo que pasa después de 1970, ¿verdad? Sigue, ¿verdad? Hacia arriba, ¿verdad? Es una gráfica, como que un ascenso dramático, ¿no? Si se puede dar cuenta. Y ahora, ¿verdad? Es aún, ¿verdad? Más. O sea, si la corremos, si la actualizamos, ¿verdad? Podemos ver como que aún muchísimos cambios, ¿no? Recientes. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Verdad? Que la población que ya estaba, ¿verdad? En esta zona, ¿verdad? En el sur de los Estados Unidos, ¿verdad? Se junta, ¿verdad? Y se une, ¿verdad? A esta nueva población, ¿verdad? A estos nuevos, ¿verdad? Inmigrantes, ¿verdad? A estas zonas. Y, ¿verdad? Como dije, ¿verdad? Ellos quieren mantener estas prácticas, ¿verdad? Culturales, ¿verdad? Este idioma, ¿verdad? En español, estas tradiciones, ¿verdad? Que tienen, ¿verdad? Adentro de sus casas, ¿verdad? Esto fue obvio para mí, ¿verdad? Pero la manera en que llegué, ¿verdad? A estas conclusiones, ¿verdad? Fue a través de ¿qué? A través de los medios de comunicación, ¿verdad? De la radio. La primera conclusión, ¿verdad? Y esto es algo que menciono en la introducción, ¿verdad? Y que mencioné, ¿verdad? A través de esta gráfica, ¿verdad? Que estaciones de radio, ¿verdad? Se fundaron, ¿verdad? Desde Tijuana, ¿verdad? Hasta Matamoros, ¿verdad? Que esto como que pasó al mismo tiempo, ¿verdad? Pero, ¿verdad? Que al mismo tiempo, no todas, ¿verdad? Permanecieron al aire entre 1931, ¿verdad? A 1950. Entonces, repito, ¿verdad? Esto fue un fenómeno, ¿verdad? Que ocurrió desde este, ¿verdad? A oeste. Pero al mismo tiempo, ¿verdad? No todas las estaciones que se fundaron, ¿verdad? Permanecieron al aire todo este tiempo, ¿verdad? Cuando estamos hablando de medios de comunicación, entonces no es, por ejemplo, como una estación de radio, ¿no? Bueno, una estación de televisión, ¿no? O un canal, ¿verdad? Que empieza, ¿verdad? Y que todavía lo tenemos, pero que tal vez cambia el contenido, ¿verdad? Aquí, o sea, radio no es televisión, ¿verdad? En ese aspecto, ¿verdad? Estas estaciones de radio, ¿verdad? Las que yo investigué, las que puse, ¿verdad? En este mapa, ¿verdad? Algunas de ellas eran muy pequeñas, ¿verdad? Como pueden ver aquí, ¿verdad? Esta es una estación rural, ¿verdad? En una zona en donde sí, las calles no estaban pavimentadas, por ejemplo, ¿verdad? En el norte de México, y no pudo permanecer al aire, ¿verdad? Todo este tiempo, ¿verdad? Entonces tenemos, ¿verdad? Un fenómeno que es de este a oeste, pero que algunas de las estaciones no pueden, ¿verdad? Estar al aire
todo este tiempo, ¿verdad? Muchas de ellas, ¿verdad? Como mencioné, ¿verdad? Aquí, ¿verdad? Tenían estudios muy pequeños, ¿verdad? Tenían transmisiones en vivo, ¿verdad? Esta programación en vivo, ¿verdad? Llenaban, ¿verdad? Estos espacios, ¿verdad? Estas fotos tal vez hasta hoy en día es un poco nostálgico, ¿no? Como que pensar en tanta gente en el mismo lugar, ¿no? Que estamos en pandemia y todos estamos como que en nuestros cubículos, ¿no? En estos espacios, tal vez nos da un poco como que de nostalgia, ¿verdad? Entonces, primera conclusión, ¿verdad? Pasa este o este, ¿verdad? Pero no todas permanecen al aire todo este tiempo. La segunda es que la mayoría, ¿verdad? No eran border blasters. Cuando hablamos de historia, ¿verdad? Hablamos de historiografía, ¿no? De qué es lo que ha sido publicado sobre este tema, ¿verdad? A lo largo de varias décadas, ¿no? O tal vez 5 años, ¿no? Por ejemplo, historiografía es historia de la historia, ¿no? Entonces, la historia de la radio en la frontera incluye, ¿verdad? Un libro muy famoso, ¿verdad? Están haciendo un documental, por ejemplo, ahora, ¿verdad? Que los están circulando, ¿no? De estas estaciones de radio súper poderosas, ¿verdad? Border blasters, ¿verdad? Así se llaman, ¿verdad? Estaciones de radio que eran manejadas, ¿verdad? Por charlatanes, ¿verdad? Por estadounidenses que estaban como que escapando, ¿no? Las leyes de los Estados Unidos y que se establecieron en la frontera de México para vender como que sus tratamientos para curar cáncer, ¿verdad? Sus cosas muy extrañas, ¿no? Tal vez si, por ejemplo, si han estado leyendo lo que tristemente ha estado pasando aquí en los Estados Unidos, ¿verdad? Para los que no quieren vacunarse, ¿verdad? Que se están tomando, ¿verdad? Esta medicina que es para caballos. Sí han leído, ¿verdad? Esto últimamente. Claro, entonces imagínate que uno de estas personas que es Border Blasters se va a México para fundar, ¿verdad? Su propia estación de radio y está vendiendo, ¿no? Este tratamiento. ¿Por qué? Porque es prohibido, ¿no? En aquellos tiempos era prohibido, ¿verdad? En Estados Unidos. Entonces, no todas de las estaciones, ¿verdad? Que yo analicé, ¿verdad? Que me interesan, ¿verdad? Para contar esta historia, no todas, ¿verdad? Eran estas estaciones súper potentes. Pero lo que sí tenían, ¿verdad? En común es que todas querían alcanzar, ¿verdad? A públicos en Estados Unidos. Aquí podemos ver, ¿verdad? Otra parte, ¿verdad? De este documento oficial, ¿verdad? La voz de la frontera, ¿verdad? Y es que es una traducción, ¿verdad? Abajo, ¿verdad? Que tiene, ¿verdad? The Voice of the Border, ¿verdad? Estaciones que tenían oficinas en México, ¿verdad? Y en Estados Unidos. Estaciones que eran manejadas, por ejemplo, como por este señor, ¿verdad? Aquí tengo, ¿verdad? Un fragmento, ¿verdad? De una carta de un señor, ¿verdad? Pedro Astudillo, ¿verdad? Que es una petición, ¿no? A la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, ¿verdad? Dice que deseamos que principalmente, ¿verdad? Se nos escuche allende el Bravo, ¿verdad? Allende el río Bravo, en virtud de que hay un gran número de mexicanos que ansian oír, ¿verdad? Como que escuchar la voz de la patria, pero que por la distancia y la interferencia de un sinnúmero de estaciones americanas no lo consiguen, ¿verdad? Repito, ¿verdad? Esto es un fragmento, ¿verdad? De un documento oficial, ¿verdad? Del Archivo General de la Nación. Entonces, ¿verdad? Querían alcanzar a públicos, ¿verdad? Y estos públicos mexicanos, ¿verdad? Estos mexicanos que tenían, ¿verdad? Estas tradiciones, ¿verdad? Del siglo XIX, ¿verdad? En los Estados Unidos. Estaciones, ¿verdad? Crearon una nueva geografía en el norte de México. Esto fue algo, una tal vez de las conclusiones como que más originales, ¿verdad? Que yo hago, ¿verdad? En este estudio. Esta nueva geografía pone a las estaciones en el centro, ¿no? de la frontera. Cuando hablamos de estos espacios, ¿verdad? Para México es el norte de México, ¿verdad? Para los Estados Unidos es el sur de los Estados Unidos. Pero para estos empresarios, ¿verdad? Para estas estaciones de radio, estos medios de comunicación, crean sus propias geografías, ¿no? Por ejemplo. Entonces, para ellos, ¿verdad? Como esta estación, ¿verdad? XCT de Ciudad Juárez, se puede ver que está en el centro, ¿no? De estos dos espacios.
Esta imagen, ¿verdad? Fue algo que yo encontré, ¿verdad? En la parte, ¿verdad? Posterior, ¿no? De un expediente, ¿no? Era algo que así se anunciaba, ¿no? La estación, si pensamos, ¿no? En estas cosas. 5, ¿verdad? Este proyecto de radio, ¿verdad? Este proyecto de radio nacional, ¿verdad? Porque es algo que empieza, ¿verdad? A través de varias leyes, ¿verdad? En 1924 cuando empieza, pero no es hasta 31, ¿verdad? Que realmente el gobierno mexicano, ¿verdad? Le abre, ¿verdad? Esta oportunidad a empresarios, ¿verdad? A amateurs, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? Para abrir sus propias estaciones. Este proyecto, ¿verdad? Fue internacional desde el principio, ¿verdad? Esto también es algo que en este aspecto sí es diferente, ¿verdad? A la historia de medios de comunicación en los Estados Unidos. En los Estados Unidos la historia de la radio es un proyecto nacional, pero solo para la nación, ¿verdad? Para traer como que de conectar a Nueva York, ¿verdad? Con San Francisco, ¿verdad? Es un proyecto muy nacional. Pero no tanto, ¿verdad? Internacional, o sea, sabe, ¿verdad? Y este aspecto como que de imperialismo, ¿no? A través de los medios de comunicación en Estados Unidos sí ocurre, ¿verdad? Pero realmente es un fenómeno más que tiene que ver con cine, ¿verdad? O sea, estamos hablando como que de cine, ¿no? Pero para México es distinto, ¿verdad? Para México este proyecto de radio sí es internacional desde el principio, sí toma en cuenta, ¿verdad? Que estas estaciones, ¿verdad? Como las que están en la frontera de México, que sí cruzan, ¿no? Y cruzan estas líneas y la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas cambia las leyes, ¿verdad? ¿Para qué? Para dejar, ¿verdad? Que continúen, ¿verdad? Cruzando estas líneas divisoras. Ejemplos de esto, ¿verdad? Estas estrategias internacionales, ¿no? Que implementaron varios empresarios. Esta imagen, ¿verdad? Me gusta mucho, ¿verdad? La uso muchísimo, ¿verdad? Aquí podemos ver un anuncio, ¿verdad? De una estación en el norte de México, ¿verdad? En Monterrey. Y, ¿verdad? Esto lo encontré en un periódico, ¿verdad? En un periódico en San Antonio, Texas. Ya saben, como que periódicos, ¿verdad? Que tienen como que en la parte de atrás, ¿no? Del periódico donde hay avisos, como que este teatro va a tener esta función, este cine va a tener esta otra función. Y en la parte como que abajo, ¿no? Del periódico decía esto, ¿no? ¿Es usted mexicano? ¿Verdad? Pregunta. O, ¿verdad? ¿Gusta usted de la música mexicana? ¿Verdad? La estación más escuchada, ¿verdad? Las noticias de más interés, los programas más o menos, ¿verdad? Los difunde diariamente, ¿verdad? En el norte de México, la estación XCT. Entonces, estos anuncios, ¿verdad? Esta estación se estaba anunciando más de 100 kilómetros, ¿verdad? Como era una distancia increíble, ¿verdad? Pero, ¿por qué? Porque estos empresarios sabían que los mexicanos en Texas, ¿verdad? Podían sintonizar sus estaciones, ¿verdad? Entonces, estos proyectos de radio no toman en cuenta, ¿verdad? Estas fronteras, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vemos, ¿verdad? A través de esta evidencia, que no les importaba, ¿verdad? La línea, ¿verdad? Internacional, que se iban a anunciar porque había un público, ¿verdad? Que quería escuchar, ¿verdad? Música mexicana, que quería como que acercarse, ¿no? A su patria a través de ¿qué? De las ondas, ¿no? A través de la radio. Aquí otros anuncios, ¿no? Que encontré, ¿verdad? De esta misma estación, ¿verdad? De XCT. Aquí podemos ver, ¿verdad? Se llamaba, ¿verdad? Uno de los lemas era, ¿verdad? Del pregonero, ¿verdad? Del norte, ¿verdad? Y por último, ¿verdad? Como que repitiendo, ¿no? Estas tres últimas conclusiones, como dije, ¿no? Tal vez son las contribuciones como que más originales, ¿no? Que le doy a este estudio. Esta programación realmente llenó un vacío, ¿verdad? Y atendió, ¿verdad? A un público bilingüe, ¿verdad? Este público bilingüe, como mencioné, ¿verdad? Estaba viviendo no solo en el sur de Estados Unidos, pero también directamente en la zona, ¿no? de la frontera, ¿verdad? En estas ciudades. Y cuando estoy hablando de un vacío, ¿verdad? Estoy hablando de que no fue hasta 1946
que se fundó la primera estación, ¿verdad? De radio en español aquí en los Estados Unidos, ¿verdad? Repito, ¿verdad? No fue hasta 1946, o sea, después de que se terminó, ¿verdad? La Segunda Guerra Mundial, que la primera estación de radio en español en los Estados Unidos salió al aire, ¿verdad? Durante la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos, ¿verdad? Prohibieron, ¿verdad? Idiomas extranjeros a través de las ondas, ¿verdad? Entonces, obviamente, no están pensando tanto en español, están pensando en alemán, ¿verdad? Si sabemos un poco más, ¿verdad? De Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Pero prohibieron cualquier idioma extranjero, ¿verdad? A través de las ondas. Entonces, no fue hasta después de Segunda Guerra Mundial, que realmente aparece, ¿verdad? Una estación, la estación era KCOR, ¿verdad? De San Antonio, Texas, fue pionera, ¿verdad? Pero entonces, antes de eso, ¿verdad? La población mexicana, ¿verdad? La población hispanoparlante de Estados Unidos se escuchaba, ¿verdad? Como que llenaba, ¿verdad? Ese vacío ¿con qué? Con estaciones mexicanas. ¿Cómo es que yo puedo como que decir eso, ¿verdad? A través de evidencia, ¿verdad? Esta evidencia, aquí podemos ver, por ejemplo, ¿verdad? Cuando hablo, por ejemplo, también de que eran bilingüe, o sea, que esta población era bilingüe, este es un fragmento, ¿verdad? Son ingresos brutos, ¿no? Es como una manera de como que de que las estaciones se reportaban, un reporte, ¿verdad? Que crearon, en donde cada 3 meses, ¿verdad? Tenían que decir, ok, estos son los anuncios, ¿verdad? Que esta estación transmitió, ¿verdad? Se puede ver la dirección, ¿verdad? De estos negocios, ¿verdad? La clase de anuncio, entonces 30 minutos, 15 minutos, etcétera. Pero en esta columna, ¿verdad? También se puede ver algo importante, ¿verdad? Que es el idioma, ¿verdad? Entonces, estas estaciones estaban transmitiendo comerciales en español, ¿verdad? Pero al mismo tiempo en inglés, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la población estaba en Estados Unidos y también era bilingüe, ¿verdad? También. Entonces, aquí se puede ver, ¿verdad? Como dije anteriormente, ¿verdad? Que llenó un vacío, ¿verdad? Pero también que atendió a un público bilingüe. Estamos hablando de 1930, ¿verdad? A principios de 40, de la década de 40. Entonces es importante porque tal vez no pensamos en población bilingüe hasta siglo XXI, ¿no? Por ejemplo, hasta que tenemos el Internet, ¿verdad? Pero no es cierto, ¿verdad? Esta población bilingüe ya existía, ¿no? Gracias a los medios de comunicación. Entonces, estos fueron como las 6, ¿verdad? Conclusiones, ¿verdad? Que le puedo dar a este proyecto. No sé si hay preguntas, si tenemos un poco de tiempo. Sí, tenemos en realidad me equivoqué, tenemos hasta las 10, un poco antes de las 10, así que tenemos tiempo para preguntas o comentarios. Así que, comentarios. Al final como que me adelanté, fui rápido para tratar de... no sé si alguien quiere que regrese alguna diapositiva, una imagen o... ¿Preguntas? Vamos a esperar si alguien tiene alguna pregunta que hacer bueno, ¿hay una mano levantada? Nicolás. Ajá. Sí, hola, profe. Mi pregunta es, no me quedó muy claro si eran empresarios estadounidenses los que pusieron radioemisoras o ambos, o no entendí esa parte muy bien. Sí, en no. el inicio. Sí. Por los Border Blasters, también me confundí. Sí, los Border Blasters fueron, ¿verdad? Fueron estadounidenses, claro. O sea, lo que aquí vemos como que algo, no sé si esto pasa en Chile, ¿verdad? Pero por ejemplo, ¿verdad? La ley en México dice que un extranjero, ¿verdad? O sea, que si tú no eres nacido en México o naturalizado, ¿no? Como mexicano, que no puedes, ¿verdad? Ser dueño de propiedad en las playas, ¿no? O sea, que todas las propiedades en las playas, ¿verdad? O son solo para mexicanos, ¿no? Naturalizados o mexicanos que nacieron en México. Pero, ¿verdad? Como se sabe, ¿verdad? Estadounidenses les gusta mucho
tener sus vacaciones en México, ¿no? En las playas de México, que son preciosas, ¿no? Entonces, lo que hacen, ¿verdad? Es que usan prestanombres, ¿verdad? Así se conoce, ¿verdad? No sé cómo se explica, ¿verdad? En Chile y realmente como que aquí es algo que conozco, pero no conozco los detalles, ¿verdad? Entonces, un prestanombre es un mexicano, ¿verdad? Que hace todos los trámites, ¿verdad? Para que este estadounidense pueda ser dueño, ¿verdad? En este caso es que es de una propiedad en Cancún, ¿verdad? O en Los Cabos, o en Mazatlán, o sea, en la costa, ¿no? Porque la ley, ¿verdad? Es muy explícita que dice que no se puede, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, estos prestanombres son como estos intermediarios, ¿verdad? Que hacen todos los trámites y que le dan la propiedad, ¿verdad? A los extranjeros para que ellos puedan vivir, ¿no? Sus vidas. Entonces, hacían lo mismo, ¿verdad? Un palo blanco, así se explica en Chile. Es el término, sí. Ok, sí, hacían lo mismo en la radio. Entonces, sí. Por ejemplo, en estos Border Blasters son dos los más famosos. Uno es John Brinkley, ¿verdad? Un doctor, ¿verdad? No era doctor, pero se decía que era doctor, ¿verdad? Que tuvo como 4, ¿verdad? Estaciones a través de prestanombres. Entonces, en el archivo, ¿verdad? Yo pude ver, ¿verdad? Que los documentos, o sea, que su nombre no está, ¿verdad? En los documentos oficiales. Está el nombre, ¿verdad? De este palo blanco. No sé, ¿el palo blanco es el proceso o es...? La persona, Como el la sujeto. persona. Sí, Ah, como el la- sujeto, ok, sí, el palo blanco existe, ¿no? Entonces, pero era obvio, ¿verdad? Que esta estación era, o sea, que el dinero, ¿no? Para esta estación era de Estados Unidos. Entonces, sí, pero como puse aquí, ¿verdad? La mayoría, o sea, no eran estos Border Blasters. ¿Por qué? Porque no tenían suficiente dinero, ¿no? Para sus estaciones. Eran estaciones pequeñas que querían atender a un público como puse aquí, ¿no? En un público hasta acá, ¿no? Hasta Texas, ¿no? Si estamos pensando en Ciudad Juárez, que está justo en medio, ¿verdad? Un público que solo se extiende, ¿verdad? 50 kilómetros, ¿no? Algo así, o sea, no un público que es como Border Blasters aquí, ¿verdad? Que quiere, ¿verdad? Que quiere cubrir todo el territorio, ¿no? Estadounidense con su transmisor. ¿Otra pregunta? Todavía tenemos tiempo para una comentario, preguntas. No sé si ustedes pueden... ¿Aló? Sí, ¿Sí? ¿Se escucha bien? Sí. Ya. sí. Y por parte del Estado mexicano, ¿cuál era la posición que ellos tenían respecto a esta situación? ¿Cuál? ¿De los Border Blasters o de... Sí, de que llegaran, de que se colocaran estas radios? Porque, o sea, siempre da la idea de como que en estas zonas de frontera, a veces como que siempre es como más difícil ejercer, por así decirlo, la ley, como en zonas céntricas, como en las ciudades, cosas así. Entonces, me genera la duda que cuál era la posición que tenían ellos. No, este aspecto de control, ¿verdad? Siempre surge, ¿verdad? Cuando explico esta historia, ¿no? Yo creo que hasta fue algo que surgió, ¿verdad? Carlos, cuando hice la presentación, ¿no? En el lab, ¿verdad? Como que, ¿dónde está el control, ¿verdad? Como que, ¿dónde está el Estado, ¿no? ¿Qué tipo de censura no existía? Y no es que no había censura, ¿verdad? Pero eran más como, eran multas, ¿verdad? Esta política de que yo, ¿verdad? Como que hago algo ilegal y después pago, ¿verdad? Las consecuencias. Eso existía, ¿verdad? Y eso vemos, ¿verdad? Hasta hoy en día, ¿verdad? En muchas de las prácticas, ¿no? Nacionales en México, ¿no? Como que
lo hago, ¿verdad? Aunque sé que es ilegal y después, ¿verdad? Sufro las consecuencias. Entonces, como que oficialmente el Estado mexicano tenía lo que eran como que interventores, ¿no? Estos interventores eran como que eran pagados por las estaciones. Entonces, estos Border Blasters tenían su interventor, pero eran ¿qué? Eran sujetos, ¿verdad? Personas del departamento de telégrafos, ¿verdad? O sea, eran mexicanos como que telegrafistas, ¿verdad? Que eran contratados por el gobierno, ¿verdad? Para ser como no eran espías, ¿verdad? Eran como los interventores, ¿no? Los que estaban ahí para asegurarse que las estaciones cumplían con la ley. Pero, ¿qué es lo que hacían estos interventores? Escuchaban la programación y tenían que llenar reportes, mandaban los reportes, ¿verdad? Al centro de México, ¿verdad? La Ciudad de México, y no era hasta meses, ¿verdad? A veces como que años, ¿verdad? Después de que se formulaban las multas y regresaba la multa, ¿verdad? Y después la multa era disputada, ¿verdad? O sea, fueron varias veces que encontré, ¿verdad? O sea, perdón, pocas veces que encontré que realmente pagaron esta multa, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que está pasando durante el tiempo en que el interventor escribe, ¿verdad? La multa, la manda a la Ciudad de México, se forma, o sea, se escribe, ¿no? Un documento oficial y se regresa a la frontera? Pasan meses, ¿verdad? ¿Y qué es lo que sigue haciendo la estación? Sigue transmitiendo algo ilegal, ¿no? Si pensamos en eso. Entonces, realmente, este aspecto como que de censura, ¿verdad? De control, no existe, ¿verdad? En este tiempo. No sé cuántos de ustedes, por ejemplo, han viajado antes cuando podemos viajar, ¿verdad? A China, ¿no? O a Rusia, ¿no? O lugares donde la censura de los medios de comunicación es tremenda, ¿no? Es impresionante. En China, por ejemplo, no tienes Google, ¿verdad? En China no hay Facebook, ¿no? Como que, o sea, cosas como que muy, muy fuertes, ¿verdad? En cuestiones de censura de medios de comunicación, no existían, ¿verdad? Para la radio y mucho menos en estas épocas. O sea, ya después, como que Segunda Guerra Mundial, ya empieza la censura. Estos Border Blasters ya no sobreviven la guerra, ¿verdad? O sea, después de Segunda Guerra Mundial, ya como que Brinkley y Norman, ¿verdad? Los que eran como que los dueños de las estaciones más famosas de estas Border Blasters, no sobreviven la guerra, ¿verdad? Como estaciones, como empresarios, las tienen que cerrar. Pero las estaciones mexicanas sí, ¿verdad? Ellas sí, porque como puse, ¿verdad? Solo tienen a clientes, como que 2 o 3 clientes y siguen atendiendo a la población mexicana con música, ¿verdad? Con anuncios, cosas así. Entonces, es bueno pensar, o sea, si estamos hablando como que, ya sé que van a hablar de medios de comunicación, ¿verdad? En estas próximas semanas o clases, ¿verdad? Yo creo que sí es importante pensar en la censura, ¿no? Y qué es lo que, cómo se puede censurar y cómo no se puede censurar, ¿verdad? Algunos medios como que se escapan, ¿no? De esta censura. Y en este aspecto, la radio sí es una historia en donde hay poca censura y más en esta zona de frontera. Yo antes de, no sé si hay otra pregunta de alguna persona, pero yo quería un poco también, aprovechando tu presencia y bueno, dándote las gracias nuevamente, ¿no? Porque ha sido extraordinario escucharte y me imagino que también para todas las personas que están hoy día acá en la clase. Una pregunta un poco más amplia que también nos vincula con lo que estamos trabajando o queremos ver en clase, ¿no es cierto? Que tiene que ver con el papel que juegan los medios en la propia definición de lo que es una frontera. Y ya sacándolo un poco de la radio, también mirando otros medios que tú también has conocido. Por último, como experiencia o opinión, nosotros en Chile tenemos la impresión de que somos un país aislado porque tenemos fronteras naturales. Eso se ha contado como una especie de visión, digamos, que no ha mostrado como un país muy, muy lejano a cualquier otro lugar del mundo donde no llegan migrantes en general. Pero bueno, yo he estudiado la frontera de la Patagonia y efectivamente la cordillera no es una frontera natural, no es una muralla, digamos, eso. Pero tenemos un poco esa idea y ahora hemos tenido estos últimos años
la triste noticia de que personas tratando de cruzar la frontera norte de Chile por el desierto de Atacama, ¿no es cierto? Todos los días cruzan personas por la frontera desde Bolivia, llegan al Perú, pasan a Bolivia y los traen, utilizan el mismo nombre, coyotes, con el nombre, se refuerza la misma idea de lo que nosotros vemos en la frontera de los Estados Unidos con México, tienen los mismos nombres, de hecho, y tienen las mismas prácticas, y son traficantes de personas, traen las personas, los llevan a la frontera y después los dejan ahí, después caminan por el desierto de Atacama. Hay personas que han muerto, vienen principalmente en estos momentos de Venezuela. Y son números chicos en términos comparativos de lo que es la población de Chile, pero ha ido aumentando, porque nosotros no teníamos ese grupo de migrantes. Creo que no es tan chico ahora en todo caso, pero ha ido en algún tan concentrados, pero en términos generales siguen siendo números pequeños. O sea, no es la cuarta parte de la población, pero como están tan concentrados en algunos lugares, la gente tiene la impresión de que son muchísimos. Y entonces, por eso te digo estas dos cosas, porque por un lado, nosotros como chilenos y chilenas tenemos la impresión de que tenemos frontera natural y que estamos como aislados del resto del mundo, pero al mismo tiempo nos hemos dado cuenta que eso no es así, porque las fronteras naturales en la práctica no existen, digamos, pueden traspasarse y en fin. Entonces, frente a esta visión de las fronteras, como se van redefiniendo, nosotros hemos redefinido esta noción de frontera natural también. Yo te pregunto, ¿cómo se puede redefinir respecto a los medios de comunicación? Yo te contaba la historia de los años de 80 en Chile, digamos, que yo viví cuando chico, digamos, y que soy más viejo, digamos, y que mi abuelo escuchaba la radio Moscú, porque la radio no tenía ninguna forma de ser censurada, digamos, y había un programa que se escuchaba desde bueno, justamente desde Moscú. Entonces, la posibilidad de censurar, porque de alguna forma puede existir, pero lo que yo quiero, en el fondo, preguntarte si los medios de comunicación rompen la idea de las fronteras naturales, incluso por la distancia, ¿no? ¿Cómo tú lo miras eso? Me confundí por la pregunta porque ya creo que ya la cafeína se me pasó a bajar y ya no tengo más café, así que me disculpo. No, claro, sí, o sea, yo si puedo como que dar una conclusión es que los medios de comunicación no es que no respetan las fronteras, pero que la conexión entre humanos es más importante, ¿verdad?, que una frontera, ¿verdad? O sea, yo podría decir eso. Entonces, le importaba más, ¿verdad? Yo tengo un ejemplo, ¿no? En el libro, como que un pueblo, ¿verdad? Un pueblo agrícola, ¿no? Como que mexicanos que solo se dedicaban, ¿verdad?, a la pizca, por ejemplo, de algodón, ¿verdad?, o de uvas, ¿no?, en Texas, ¿verdad? Es un grupo, ¿verdad?, pequeño, una comunidad, le pagaba a una estación en México, ¿verdad?, para transmitir música, ¿verdad?, cada viernes en la noche. ¿Para qué? Porque bailaban, ¿verdad? Tenían sus fiestas, ¿no?, en este pueblo, y querían, ¿verdad?, esta música y la querían como que tocar como que fuerte, ¿no? No sé si me imagino que hay alguien aquí, ¿verdad?, que le gusta escuchar la música muy fuerte, ¿no?, para poder bailar o lo que sea, ¿no? Entonces, este pueblo, ¿verdad?, le pagaba, ¿verdad?, a esta estación en México durante varios meses, ¿no? Y bueno, le pagó, ¿verdad? O sea, tengo evidencia, ¿no? Entonces, yo podría decir más que los medios de comunicación no es que rompen fronteras, pero es que no les importa, ¿verdad? Porque al fin de cuentas son negocios, como que the bottom line, ¿no? Así siempre en Estados Unidos se habla de the bottom line, ¿no? O sea, es que es el dinero, ¿no? Es el negocio. Les importa más, ¿verdad?, conectar a personas que respetar, ¿verdad?, una línea internacional. Entonces, o sea, sí rompen, si quieres decir eso, pero al mismo tiempo yo creo que es esta conexión, es esta conexión que tenemos ahora, ¿no? Por ejemplo, ¿verdad?, en Chile y Estados Unidos, ¿no? O sea, importa más, ¿verdad?, establecer esta conexión y medios de comunicación hacen lo que puedan, o sea, no sé cuánto está pagando, ¿verdad?, a mi universidad para la licencia, ¿no?, de Zoom, por ejemplo, ¿verdad? O tu universidad, ¿verdad?, su universidad en Chile. O sea, están pagando estas licencias. ¿Por qué? Porque los medios les interesa más esta conexión que, ¿verdad?, respetar como que un tipo de tratado internacional que sabemos que no es respetado, ¿verdad? Yo diría eso, sí, como tipo de, de conclusión de los medios, ¿verdad? Estas conexiones son más importantes. Y en la medida que las conexiones se hacen más
más difíciles de controlar también los negocios, claro, cambia, porque hay que relacionarlo todo esto con este fenómeno, ¿no? Pues nosotros tenemos, por ejemplo, acá el Uber, que no es legal, y sin embargo da propaganda, los spots publicitarios aparecen en la televisión, y no es legal el Uber. No, Y ok. entonces, claro, si tú quieres hacer una demanda, la empresa está quizá jurídicamente en una isla de las Bahamas, no sé dónde estará, y los dueños viven en Suecia, y los que trabajan, bueno, además son extranjeros, por la mayoría, porque son migrantes los que manejan, digamos, muchas veces. Entonces, hay toda una cosa de una conexión. Oye, mira, no tenemos mucho más tiempo, y yo quiero agradecerte nuevamente y dejar esta posibilidad. Yo estoy muy contento porque tú hayas inaugurado nuestra versión online de Clases Sin Fronteras. Bueno, vamos a poner algo así como Médicos Sin Fronteras, como historiadores sin fronteras, una cosa así. Claro. Y la imagen que tú mostraste me recordaron muchas cosas, en fin, porque lo de Berlín también, que yo he vivido varios años en Berlín, y recordaba Así es. también esta frontera que trataron de hacer la RDA con Alemania, en Alemania, digamos, en todo ese momento, o mirar los intentos en Chile de cerrar las fronteras, digamos, para los que están llegando como migrantes, es realmente imposible. Entonces, tenemos como esa doble dimensión, tratamos de cerrar fronteras, pero al mismo tiempo hay como una imposibilidad, y la gente tiene que conectarse, tiene que moverse, eso es lo bonito, y lo estamos haciendo acá en términos de como medio, digamos, de comunicación, aunque la gente de Zoom son las que terminan llenándose de dinero, pero podemos, a pesar de eso, o da un poco lo mismo, podemos nosotros comunicarnos. Bueno, muchas gracias nuevamente, y Sí, me despido también gracias del a... resto del curso. Claro, mucha suerte para todos. Mañana yo empiezo mi semestre con cubrebocas, ¿verdad? Y 60 alumnos, ¿verdad? Mi primera Uy, clase, sí, ¿verdad? sí, mucha Entonces, suerte con eso. Nosotros gracias todavía a... estamos online, sí. Ay, sí, es una envidia, ¿verdad? Pero sí, empiezo, ¿verdad? Presencialmente, entonces ahí te cuento, ¿verdad? Tal Sí, vez nos vamos a tener que migrar, ¿verdad? En línea. Gracias por sí. el tiempo, ¿verdad? Y sí, seguimos en contacto. Muchas gracias a ti, y me despido de todo el curso. Muchas que estén bien. Adiós. Que tengan Adiós, un buen día. Chao, gracias. profe, Chao, chao. muchas gracias. Hasta Muchas luego. gracias. Chao, Bye. chao.